Esto ya lo habíamos visto. Ya, aquí vamos. A ver, chiquillos, la semana pasada lo que estábamos viendo era un repaso de lo que era calcular las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central eran el promedio o media, como el promedio de notas. Ustedes están muy familiarizados con esa porque es la que se usa en los libros de clase. Y de hecho yo diría que una de las medidas de tendencia central mejores. Por esa razón es que es la que más se utiliza. Las otras medidas de tendencia central son la moda, que es cuando significa que es el valor que más se repite dentro de una muestra. Y lo que tiene a favor la moda es que la moda se puede usar con medidas que sean cuantitativas y también con medidas que sean cualitativas. O sea, me refiero cuando, no sé, pues estamos hablando no de números, sino que estamos hablando, no sé, pues de preferencia no sé, de alguna bebida, por ejemplo, Fanta, Coca-Cola, Sprite y cosas así. Bueno, pues ahí me sirve la moda. No puedo sacar un promedio de las bebidas, de los sabores de las bebidas. No se puede. Entonces, ahí es conveniente usar la moda. La mediana se usa para ver el valor que se encuentra a la mitad de un grupo digamos, de datos. Estos datos tenían que estar ordenados para saber cuál es el que queda al medio. Es como cuando ustedes los forman y les dicen, ya, fórmense, hagan una filita, desde el más chiquitito al más grande, y la mediana sería el alumno que queda a la mitad, el que queda a la mitad del conjunto de datos. Eso sería la mediana. Y después, bueno, ahí yo les expliqué cómo se sacaba cuando eran datos que eran agrupados como de a uno, y cuando eran agrupados en intervalos. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y quedamos en este problema, me parece que no lo alcancé a terminar de ver acá, que hablaba de que el promedio de estatura de 7 jugadores de un equipo de fútbol es igual a la estatura del jugador que sale en la imagen. Aquí les voy a mostrar el jugador de la imagen. Este era el jugador de la imagen. Y en el problema anterior decía de un grupo de alumnos de primero medio. Pues yo pensaba cuando lo vi, porque lo vi en el libro, que estos eran los alumnos de primero medio. Y yo decía, tan grandes los alumnos de primero medio, parece profesor en vez de alumnos. Y no, pues no era del ejercicio 2, pues la imagen. La imagen era del ejercicio 3. Entonces yo me había equivocado y me daba risa después cuando me acordaba. Este es uno de los jugadores, mide 1,70 m, este joven, y dice que hay 7 jugadores que tienen en promedio, no es que una edad, o sea, una estatura similar a esta. La estatura de ellos puede ser un poquito menor, un poquito mayor, pero es aproximadamente la de este jugador. Entonces, dice, al ordenarlos del más alto al más bajo, cada uno mide 2 centímetros menos que el anterior. ¿Cuánto mide el más bajo? Entonces, yo aquí puse del 1 al 7. Aquí el primero va a ser el más bajito, digamos, ¿ya? Y eso va a ser la X. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá, estos difieren en 2 centímetros. Entonces, por ejemplo, supongamos que el más bajo mide 1,52 m. ¿Cuánto mediría el que sigue? Si uno mide 1 metro, el más chiquitito de los jugadores mide 1,54 m. 1,54 m. Muy bien, Ale. Después sería 1,56 m, después 1,58 m, 1,60 m, después 1,62 m y 1,64 m. Si se fijan, lo que yo voy sumando son 2, pero son 2 centímetros. Así que, como estamos aquí hablando en metros, lo que se suma es 0,02, porque se le suma como en el segundo dígito después de la coma, ¿me entienden? Porque yo les había dicho, no sé, por ejemplo, 1,48, no le sumo ni al 1, ni al 4 del 12, lo sumo al 8, ¿se fijan? 1,48. Entonces se le agregan 0,02. Entonces el que sigue va a ser, el segundo va a ser X, que es mi primer valor, que no sé cuánto vale, pero vamos a suponer que es X, y el que sigue va a ser X más 0,02. ¿Se fijan? Después el tercero va a ser X más 0,04.
¿Por qué? Porque a este 2 le estoy sumando 2 más, porque como se van diferenciando de 2 en 2, después va a ser x más 0,06, después x más 0,08, x más 0,010, 0,10, pero ahí ese 0 no es necesario ponerlo, por eso es que se pone 0,1, ¿ya? Y después x más, como aquí eran 10, más 0,12, ¿ya? Esto si lo promedio, y así se saca el promedio, se suman todas las estaturas de cada uno de los jugadores, que son 7, y se dividen por 7. De ahí sale esta expresión. ¿Y por qué lo asocio con el promedio? Porque aquí me dice en mi problema que el promedio de la estatura de los 7 jugadores, o sea, me están dando esa información, el promedio de estatura es de 1,7 metros, como el jugador que salía aquí en el libro. Entonces, por eso ponemos esto así. Entonces, ahora que tenemos esto puesto así, así como está, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver esto como si fuera una ecuación lineal. Este 7, que está aquí molestando, lo vamos a pasar para el otro lado, para acá, al lado del 1,7. Este 7, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Con qué operación? Pensemos que esto es una ecuación, y en la ecuación acuérdense que para despejar la x, teníamos que cambiar de ubicación los números y multiplicar. Ya, yo silencié un poquitito. Y que no se dio cuenta que tenía la música puesta. Ya, el 7. El 7 aquí está dividiendo, porque está aquí, esta es una línea que es como una división. Si el 7 está dividiendo, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Con qué operación? Si no quieren decirlo a viva voz, me pueden escribir en el chat y ahí lo veo yo. Fíjense, este 7 lo voy a pasar al lado del 1,7 y está dividiendo. ¿Cómo pasa para el otro lado si está dividiendo? ¿Con qué operación? Suma, resta, multiplicación. ¿Cómo pasaría para el otro lado? Multiplicando. Multiplicando, muy bien, excelente. Este va a pasar multiplicando, van a ser 7 por 7 aquí 49, 4 de reserva, 7 por 1, 7 y 4, 11. Va a ser 11,9, ¿ya? Y acá voy a arreglar un poquito esto porque esto tiene demasiadas cosas. Y vamos a sumar las X, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Serían 7 las X. Y vamos a sumar esto, el 0,02 con el 0,4, con el 0,06, todo eso, ¿ya? Entonces me queda 7X, ¿ya? Que son todas las X. Y estos decimales, al final me dieron 0,42 igual al 11,9, que era la multiplicación del 7 con el 1,7. ¿Se fijan? Entonces ahora aquí se ve que la ecuación está mucho más simple, que como salía acá arriba, ¿cierto? Primero, el 0,42 lo vamos a pasar para el otro lado. Ese está sumando. ¿Cómo pasa para el otro lado? ¿Con qué operación pasa para el otro lado si está sumando? Es una ecuación. Acuérdense que pasa con la operación contraria. ¿Cómo pasaría el 0,42 para el otro lado? ¿Me lo pueden escribir en el chat? Si está sumando, ¿cómo pasa para el otro lado? ¿Restando? Sí, muy bien. Entonces va a pasar restando. Ahí lo tenemos. Hacemos la resta. 11,9 menos 0,42 da 11,48. Y ahora el 7, que está multiplicando, siempre el número que queda al lado de la X, siempre, el que está pegadito a la, está multiplicando y siempre pasa dividiendo. Y el 11,48 dividido por el 7 me da que X es igual a 1,64. ¿Eso qué quiere decir? Que el más chiquitito, porque la X era el más bajo, mide 1,64. ¿Se fijan? El primero va a medir 1,64, el segundo mediría 1,66, el tercero 1,68, 1,70, o sea, este era el cuarto jugador. Ay, miren, también sería el del medio, porque quedaría justo en la mitad, ¿se fijan? A la mediana aquí también sería 1,64. Después, y así, pues, van saliendo los otros. ¿Me entienden? Así se hace ese problema. Ya, en el ítem 4 decía, calcula e interpreta los cuartiles de los siguientes conjuntos de datos. Mi marido trabajaba en el CEPECH el año pasado
también es profe de matemáticas. Y él le comentaba yo lo que estaba preparando de clase y me decía que esto de los cuartiles, los deciles, se pregunta bastante. Y no es tan complejo, porque a veces uno como que le parece que es más complicado de lo que es. Si dice cuartiles, significa, porque miren, me voy a ordenar un poquito más la idea. Ustedes sacan la media, y la media era el valor que al ordenar ustedes todos los datos, les quedaba a la mitad. Con los cuartiles es la misma situación. Los datos se tienen que ordenar de menor a mayor, cuando son muchos, se ordenan, pero se van poniendo las veces más o menos que se repiten cada uno, para no tener que escribirlos todos. Pero lo que se hace aquí, cuando se sacan los cuartiles, en vez de dividir a la mitad, se divide los datos en 4 grupos, digamos, en 4 partes iguales. Entonces, el primer cuartil es donde se ubicaría el primer punto, digamos, donde sería el primer corte de la cuarta parte. Después, el segundo cuartil sería contando el otro grupo. El tercer cuartil sería en el otro grupo, y digamos que el cuarto cuartil ya sería como al final. Se lo voy a explicar un poco mejor con un ejemplo. Aquí voy a hacer una tabla con estos datos. ¿Qué hice yo aquí? Aquí puse los datos, puse del 0 al 15, y me salté el 9 y el 10, porque si ustedes se fijan aquí en los datos, no hay ningún 9, ni tampoco hay un 10. Hay 0, hay 1, hay 2, hay 4, 5, 6, 7, 8, después hay 11, 12, 13, 14, 15. Primero hacemos esta tabla. Hacer la tabla cuando uno tiene hartos datos es lo mejor, es lo más eficaz, porque les ayuda como a ordenar la información que tienes. Después se ve como más claro. Y aquí vamos a sacar algunas informaciones que son las que nos van a ayudar para determinar los cuartiles. Aquí, F son la frecuencia y significa las veces que se repite cada dato. Aquí tenemos el 0. El 0, en este conjunto de datos que es el que me dan, ¿cuántas veces está repetido el 0? Alguien me escribió. 2 veces, muy bien. 2 veces, bien, bien. Entonces aquí ponemos ahí ponemos 2. ¿Por qué? Porque está repetido justamente 2 veces. El 1, ¿cuántas veces aparece? 1. Una vez, muy bien. El 2. Sí, bien. El 2 también está una vez. El 4 son 2 veces también parece, ¿cierto? Sí, son 2 veces, justamente, bien. El 7, no, el 5, no sé por qué me corrió el 7, porque es que lo vi ahí. El 5 aparece una vez. El 6, 1, 2. El 7 son más. ¿Cuántas veces está el 7? 4 veces. A ver, no son 4, miren. 1, 2, 3, 4, son 5. Sí, son 5. Justamente, son 5. 5. El 8 está 1, 2, 3. El 11 está 2 veces. El 12, 2 veces también. El 13, 1. 14, 1 también. Y el 15, también 1. Ya. Cuando esto está aquí, estamos contando todos los datos que hay. Si uno quiere comprobar, si no, sobre todo cuando tiene muchos datos, a mí en la universidad cuando me hacían esto, me hacían una gran cantidad de datos y había que contarlos y ponerlos en tablas así. Entonces era muy fácil perderse. Entonces, ustedes lo que tienen que hacer para comprobar si esto está bien es sumar la cantidad de datos. Todos los que les salieron, todas las frecuencias. Entonces ustedes dicen, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 y 5 son 14, y 3 son 17, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Son 24. Y si aquí yo los cuento, aquí son 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 y 12, 24. Tiene que calzarle con los datos que salen aquí. ¿Se fijan?
Si acá, al sumarlo, le sale uno menos, significa que hay algún dato que no contaron. Por ejemplo, como en el 7, que podíamos equivocarnos y haber puesto aquí 4, entonces ahí me habrían sumado 23 en vez de 24, y eso significa que faltó, que hay que volver a contar todo desde el principio, lamentablemente. De repente pasaba esas cosas. Entonces, acá eso les sirve para comprobar si el conteo que hicieron estuvo bien. Con estos datos yo puedo sacar algunas informaciones. Por ejemplo, usted así a simple vista pueden sacar inmediatamente cuál es la moda. ¿Qué número es la moda en este conjunto de datos? El 1. ¿El 1? Acuérdense que la moda es el valor No, el que más 7. se repite. ¿Cuál es el que más se repite? El 7. El 7. El 7 es el que más se repite, ¿ya? Entonces aquí la moda sería el 7 porque tiene de frecuencia 5, ¿se fijan? Entonces yo viendo aquí, porque esto de aquí, yo creo que así se confundía la persona que me dijo, hay más uno. No, pues, pero que todo uno significa la cantidad de veces que está repetida la información aquí. Pues. Entonces, esto nos permite darnos cuenta de que el 7 es la moda porque es el que tiene mayor frecuencia. Esta es la frecuencia, las veces que está repetida cada uno de estos números. ¿Se fijan? Ya, lo otro que hay que sacar es la frecuencia acumulada, ¿ya? Y de ahí, de paso, les voy a explicar también la porcentual. La frecuencia acumulada son cómo se van estos justamente acumulando. Entonces uno aquí pone el 2, que es el primer valor, ahí, y después este 2 lo sumo con la frecuencia que sigue, o sea, con este 1. Aquí hay 3, después el 3 lo sumo con el 1 que sigue, me da 4, el 4 lo sumo con el 2, me da 6, 6 con 1, 7, aquí serían 9, 14, 17, 19, 21, 22, 23 y 24. ¿Ven? El último también les tiene que calzar con el total de datos. Si no les calza, significa que se equivocaron también en algún conteo. Siempre es bueno ir verificando esas cosas, porque las tablas que uno usa en estadística se van llenando cada vez más de información, y si uno acarrea un error, ese error les va a repercutir en todos los resultados que vienen después. ¿De qué me permite, por ejemplo, la frecuencia acumulada? ¿Para qué me permite, qué información me transmite? ¿Para qué me sirve? Por ejemplo, para ubicar dónde estaría la media. Por ejemplo, como acá son 24 los datos, que ahí los vimos, no necesito ordenarlos en orden creciente, digamos, del menor al mayor, para saber cuál es la media. Con esta tabla ya lo puedo sacar. ¿Por qué? Porque aquí ya están ordenados mis datos y me dice cuánto y hasta qué punto se van acumulando. Como son 24 datos, la media va a caer entre el 12 y 13 de ubicación, o sea, en la mitad, entre 12 y 13, por ahí estaría la media, ¿ya? Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo miro a dónde se acumula la cantidad 12 de elementos. Si yo los ordenara, habrían, por ejemplo, aquí 2 0, después vendría un 1, después vendría un 2, como del 4 hay 2, habría un 4 y otro 4, habría un 5, habría un 6 y otro 6, y si se fijan aquí, cuando ya llevo 14 datos ordenados, ubicados, van a caer en el 7. Quiere decir que aquí va a estar ubicada mi media, aquí, en esta, donde están los 14 datos, y mi media va a ser el 7. El 7 va a ser el valor que va a quedar al medio. ¿Por qué? Porque van a ver todos estos datos, los que están aquí, del 6 para abajo, van a ir quedando, como quien dice, de los primeros lugares ordenados, ¿sí? Y después cuando yo llegue a la posición entre 12 y 13, voy a caer justo donde está el 7. Entonces, ese valor va a ser el que va a quedar al medio, ¿ya? Y en este caso, lo que podemos concluir es que tanto la moda como la mediana calzan, porque los dos arrojaron como que el 7 era ese valor, digamos, del medio, el mediana y también moda, ¿sí? El promedio no lo hemos sacado todavía en este ejercicio. Ya, para sacar el valor porcentual, me adelanté. Primero, no, ahora para el otro lado. Ay, no puedo retroceder. Ahí sí. Ya, para sacar la frecuencia porcentual,
la frecuencia porcentual, al igual que la frecuencia acumulada, sirven en forma similar. Porque la porcentual lo que hace es reducir todo como al porcentaje 100. Entonces, por ejemplo, si uno quiere saber dónde está ubicada la mediana, uno ubica el 50%. ¿Por qué? Porque el 50% es la mitad de 100. ¿Se fijan? Entonces, otra manera de verlo. Se saca de esta manera. Cada uno de estos números, la frecuencia acumulada, si voy a sacar la acumulada porcentual o si voy a sacar esta porcentual, se tiene que el número dividir por el total de datos, que serían 24. O sea, aquí el 2 hay que dividirlo por 24 y después este resultado se multiplica por 100. Y ahí les va a dar 8,3. ¿Se fijan? Acá el 3, hacemos lo mismo, lo dividimos por 24 y lo multiplicamos por 100. El 4 lo divido por 24, lo multiplico por 100. El 6, lo mismo, se divide, todos se dividen por 24 y se van Profe, pero multiplicando por 100. ¿por qué se multiplica por 100? Porque cuando tú quieres cambiar algo a porcentaje, siempre tienes que usar como el 100%, que es lo total, porque todo se reduce al 100%, por eso se multiplica por 100. Cuando, por ejemplo, suponte tú que ustedes quieren sacar el porcentaje de asistencia que ustedes tienen, ¿sí? Para saber si pasaron de curso o no. Ustedes ahí lo que tienen que hacer, si quieren saber qué porcentaje de asistencia tienen, tienes que tú, la cantidad de días que tú fuiste al colegio, dividirlos por el total de días, o sea, el total ideal de una persona que se asistió todos los días del año al colegio. Y esa división hay que multiplicarla por 100 y ahí se está pasando ya a porcentaje. ¿Te fijas? Entonces, siempre cuando ustedes quieren reducir algo, saber qué porcentaje es, ustedes dividen la cantidad por el total, siempre es la cantidad por el total y luego por 100. Esa es como una forma así como más rápida de calcular el porcentaje que corresponde. Esto que está, por ejemplo, indicando acá, está indicando que hay un 8,3%, digamos, que son los ceros. Del total de datos hay 8,3% que son cero. Aquí el 12,5 está indicando que hay un 12,5% de los datos son 0 y 1, porque aquí estamos sacándolo con respecto a la que se va acumulando. Aquí hay un 16,7% de los datos que corresponde a 0, 1 y 2. ¿Se fijan? Y así se va sacando cada uno. El 9 se divide por 24 y después por 100. 14 dividido en 24 y por 100. Así, todos así. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar dónde cae la mediana, aquí con los porcentajes, ¿yo qué digo? La mitad del 100% es el 50%, ¿cierto? Entonces yo digo, ¿dónde queda mi 50%? Mi 50% va a quedar aquí, donde está el 58%. ¿Se fijan? Porque antes no puede ser, donde está aquí el 37,5 no puede ser, porque ahí ya es antes de 50. Tengo que por lo menos pasar. Entonces hay que ir al número más cercano. Claro, pero más cercano pasándote, siempre pasándote, ¿me entiendes? Porque si por ejemplo aquí hubiesen habido 49%, no me sirve. Igual tendría que haber usado, aunque me pasara harto de 50 al 58,3, ¿me entiendes? Siempre es como en lugares después de que te pasas de esa cantidad. Entonces aquí en el 58 caería el 50%, y eso significa que aquí está más o menos la mitad, poco antes, y va a corresponder justamente al 7, igual como lo habíamos visto aquí. Esa es como otra manera de verlo, que por si acaso a usted, por ejemplo, no les da la información en frecuencia acumulada, sino que solo porcentual. Y además porque hay muchos datos, mucha información que se ve en porcentaje, como para compararla y cosas por el estilo. Ustedes han visto que en la tele, por ejemplo, hablan del porcentaje de incidencia, de contagio del coronavirus, todo lo comparan con porcentajes, ¿se han fijado? Entre una cosa y otra. Porque si lo comparan con cantidades, tendrían que hablar con respecto a qué cantidades están hablando. En cambio, en porcentaje,
ya no importa si esto está referido a 1 millón de personas o a 3 millones, porque igual uno entiende si va mejor o peor la cosa de acuerdo al número que les indican en el porcentaje. ¿Se fijan? Ya, y ahora como yo les decía, ay no, ya me adelanté. Los cuartiles es como que ustedes tienen que dividir esta información en 4 partes iguales. ¿Se fijan? Entonces, si yo tengo 24 lo tengo que dividir en 4. ¿Cuánto me da eso? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me da 24 dividido en 4? 6. 6. Muy bien. Entonces yo aquí me puedo decir que mi primer cuartil tendría que estar ubicado donde cae el 6 en la frecuencia acumulada. O sea, aquí. Quiere decir que el primer cuartil tendría que ser este, el 4. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque vimos que si el 24 lo dividimos en 4 partes, quiere decir que cada 6 se va a ir poniendo uno de los cuartiles. El primer cuartil se ubica aquí, donde cae el 6 de frecuencia acumulada. ¿Se fijan? Que sería en el 4. Para yo saber el segundo cuartil, ¿qué tengo que hacer? Al 6 sumarle 6 más, lo cual me da 12. Y el 12 va a caer aquí, donde está el 14. ¿Se fijan? Ahí. Y eso apunta al 7. ¿Se fijan? Después, para el que sigue, iba en 12, ¿cierto? En 12. 12 más 6 me da 18. Donde cae el 18 estaría el tercer cuartil, que sería aquí donde está el 19. Porque aquí caería ya el 18 y apuntaría al 11. ¿Se fijan? En los porcentajes también se puede ver así, porque si uno dice el 100% corresponde a la mitad, sería 50, y la cuarta parte sería como en el 25. ¿Se fijan? Ahí quedaría en el 25%. ¿Se fijan? 25 igual me da en el mismo lugar el cuartil. Miren, mírenlo acá. Cuartil 1 en el 4, como les decía yo. ¿Por qué? Porque aquí está ubicado la posición 6. Después, para el segundo cuartil, a la posición 6, que va de 6 en 6, no es porque aquí sea 6, sino porque va de 6 en 6. 6 más 6 son 12, entonces donde cae mi frecuencia acumulada en 12, está el segundo cuartil, que sería aquí, en el 7. Y después, al 12 le sumo 6 más, que serían 18, y donde cae el 18, que sería aquí, donde está el 19, estaría mi tercer cuartil, que sería el 11. ¿Se fijan? Ahí está. ¿Y esto qué significa en porcentaje? Significa que el 25% de los datos es menor que 4, aquí cuando cae en el 4 aquí, son menores que 4, son 0 o 1 o 2, ¿se fijan? Menores que 4. El 50% son menores o igual que 7, que hay que ir justito ahí un 7, y el 75% es menor o igual a 11. Eso es como la información que me está dando. ¿Me entienden un poco la idea de esto? Si a usted le piden los deciles, chiquillos, porque esto se aplica también para los deciles, lo que tienen que hacer es dividir los datos. Fíjense, aquí dividíamos por 4. Si les piden los deciles, ¿por cuánto creen ustedes que tienen que dividir? A ver qué tan astutos son. Cuando me piden los cuartiles, yo los datos los divido por 4. Si me pidieran los deciles, ¿por cuánto tendría que dividir? Por 10. Exacto, muy bien. Justamente. Tendríamos que dividir por 10. Aquí en estos datos no tiene mucho sentido hacerlo, porque son muy pocos datos para calcular deciles, ¿me entienden? Porque los deciles se calculan cuando son muchos los datos. Por ejemplo, no sé, ustedes han visto que de repente cuando van a dar algún bono o alguna ayuda, dicen, esto es para el primer quintil. Entonces, ¿qué hacen ellos? Dividen de acuerdo a los ingresos, o sea, ordenan a la gente de acuerdo a los ingresos que recibe cada persona y calculan el primer quintil. Dividen esa cantidad en 5 partes, ¿me entienden? Y el primer quintil serían las personas que reciben menos hasta cierta cantidad, por eso es que lo ordenan así, y de ahí calculan el monto mínimo que tendría que tener una persona para recibir, no sé, algún beneficio, que sea un bono o lo que sea, ¿me entienden?
Eso se usa mucho justamente para dar lo de los bonos y esas cosas. Ya, la número 5 dice, Lucía, esto ya cambiamos a, lo que estábamos viendo antes era de datos, o sea, de estadística en la relación con los datos. Lo que vamos a reforzar ahora, porque esto como para toda la unidad de datos y azar, es lo relacionado con las probabilidades. ¿Se acuerdan que ustedes el año con la profesora Maribel vieron juegos de azar? ¿Se acuerdan? Veían una ruleta, juegos con naipes, la probabilidad, no sé, de sacar un trébol o un as, esas cosas. ¿Se acuerdan que el año pasado las vieron, chicos? Sí. Sí, ya, muy bien. Aquí vamos a hacer un problema, que este es un problema de combinatoria, ¿ya? Dice, Lucía está remodelando su habitación, para ello pintará las paredes de verde, rosado o amarillo. Uy, los colores. La puerta será café o blanca y colgará una copia de un cuadro de Picasso o de Dalí. ¿De cuántas maneras diferentes puede remodelar su habitación realizando todos los cambios posibles? Aquí yo les puse un cuadro. Este cuadro es de Dalí y este es de Picasso. Ahí los busqué en internet. Están bonitos, pero no son de mi estilo. Me gusta más la naturaleza realista. Ya, a ver. Aquí la idea es que tiene 3 opciones para elegir de color de muralla, de la pared. Tiene 2 colores para las puertas, porque dice que puede ser café o blanca. Y tiene 2 cuadros. Cuando ustedes quieren hacer estas combinaciones, así como combinaciones de ropa, por ejemplo, tengo 2 pantalones, que los quiero combinar con 3 posibles poleras, una cosa así, ustedes lo que tienen que hacer es multiplicar. Si tengo 2 pantalones y 3 tipos de polera, yo multiplico el 2 por el 3, que me da 6, y 6 son las combinaciones que yo puedo hacer de ropa. O sea, puedo usar, no sé, por los 3 pantalones con la primera polera que estoy eligiendo. O los 3 pantalones con la segunda polera. Y ahí hago mis 6 combinaciones. ¿Se fijan? Pero cada vez que ustedes quieren hacer combinaciones, calcular combinaciones como esta, lo que se hace es multiplicar. O sea, ustedes multiplican los distintos colores de las paredes, que serían 3, ¿sí? Por la cantidad de colores que le van a poner a la puerta, que serían, ¿cuántas serían las cantidades de colores para la puerta? 2. Por 2. Y por las pinturas que puede ser de Y después Picasso o por de 2. Dalí. ¿Por cuánto más sería? 2. Por 2. Entonces ahí se multiplica 3, que son los colores de las paredes, verde, rosado, amarillo, por 2, que serían los colores de las puertas, y por las copias de cuadros, que también serían 2, que sería o Picasso o de Dalí. Y esto se multiplica. Le queda 3 por 2, 6, y 6 por 2, 12. O sea, son 12 las posibles combinaciones que pueden ustedes tener. ¿Se entendió? Sí. Es fácil eso y se aplica mucho. Se puede aplicar para todos los tipos de combinaciones que ustedes vean. Ya, esta propiedad de combinaciones es una propiedad que se llama multiplicativa, y esta propiedad también se aplica para las propiedades, ¿ya? Aquí dice, se disponen de 2 cajas con fichas de colores, como muestra la figura. Aquí les puse las fichas de colores en las cajitas. Son 2 cajas distintas, ¿ven? Así, no están combinadas. Y se extraen al azar una ficha de cada una. Estas son las fichas. A mí me parecen más pelotitas que fichas, pero bueno, ya. Para mí no son más pelotas que fichas. Entonces dice, letra A, ¿cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul? Entonces lo primero que tenemos que sacar es cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja. ¿Cómo se sacan las probabilidades? Se cuentan cuántas fichas rojas hay y se dividen por el total de fichas que hay en la caja, ¿ok? En relación a esta caja. ¿Cuántas fichas rojas hay? ¿La alcanzan a ver, cierto? ¿Cuántas fichas rojas hay? 3, muy bien, son 3, justamente. Del total, ¿cuántos son el total de fichas que hay en esta cajita? En la 5. primera. 5, muy bien. Entonces mi probabilidad sería 3 de 5. ¿Se fijan? Ahí estamos viendo la probabilidad de fichas rojas.
y una azul. La azul la sacamos de esta y la vamos a multiplicar. Por eso se llama esta propiedad que es la propiedad multiplicativa. O sea, ¿qué vamos a hacer? Multiplicamos la probabilidad de sacar las fichas rojas de esta cajita con la probabilidad de sacar una ficha azul de esta otra cajita. ¿Cómo sería en este caso? Para las azules, ¿cuántas azules tengo? 4. Sería 4 de 2. No, del La total. casualidad. ¿Cuánto sería el total? Serían 4, si esto está bien. Pero ¿cuánto sería mi total de fichas que hay en esta caja? 6. De 6. Eso sí, 4 de 6. Entonces sería por 4 de 6. Esto se multiplica, 3 por 4, 12, para el ladito nomás, y 5 por 6, 3. Lo simplificamos por 6. 6 en 12 son 2, y 6 en 30 son 5. Me queda 2 quintos. Es decir, que la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul de estas cajitas es 2 quintos, 2 es a 5. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Ya, ahora vamos a hacer otro. A mí me gustan estos de las probabilidades, me gustan, los encuentro entretenidos. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla? Ya, la ficha roja era de acá, ¿cierto? Ya la habíamos sacado, de hecho. Era esto, ¿cierto? Porque son 3 de un total de 5. Siempre con respecto al total, ¿ya? A no ser que les digan lo contrario. Si les dicen la probabilidad de sacar una ficha roja respecto a las verdes, ahí podría ser que se pusiera con 3 y 2 abajo. Pero no se usa en realidad, porque siempre las probabilidades, las fracciones estas son menores que 1, ¿ya? Siempre, digamos que el numerador de la probabilidad tiene que ser menor o a lo más igual que el de abajo, que el denominador, ¿ya? Eso les sirve de pista. Y después, y una amarilla. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una amarillita? Sería con esta. 2 de 6. A ver. Sí, correcta la respuesta. Muy bien, 2 de 6. Multiplicamos, 3 por 2 son 6, y 5 por 6, 30. Se puede esto simplificar por 6, y queda el 6 en el 6, 1, y el 6 en el 30 son 5, o sea, es un quinto. O sea que digamos que podríamos decir que la probabilidad de sacar una ficha roja y una azul es mayor que la probabilidad de sacar una ficha roja y una amarilla. O sea, esta de acá arriba es más probable que esta de abajo. Esto se usa mucho con el asunto para los juegos, para los casinos, obviamente. Ellos hacen toda una logística, por ejemplo, esas máquinas que tragan monedas, que te roban las monedas, eso, ellos ven todas las probabilidades y obviamente ellos siempre ganan. O sea, la persona que gana se pone súper contenta porque gana, pero si se pone a sacar las cuentas, con todo lo que jugó hasta que pudo ganar, lo más probable es que haya pagado todo eso que le devolvieron. O sea, como quien dice, no ganó mucho en realidad, porque con todas las pérdidas que se tienen, y esas máquinas están diseñadas para que ellas nunca pierdan, ellas no pierden nunca. Siempre la probabilidad que tienen de ganar es mucho, mucho mayor. Pero también se usa en las finanzas, no solamente en los juegos. Cuando las empresas quieren